La hemofilia históricamente se ha asociado con la restricción del movimiento. Sin embargo, gracias a los avances terapéuticos, el paradigma actual impulsa activamente a una vida física plena y saludable para nuestros pacientes. Hoy exploraremos este cambio conversando con pacientes y con médicos expertos que demuestran que la actividad física no es una limitación, sino es una herramienta esencial para prevenir la artropatía, que es la consecuencia más limitante de la enfermedad, pero sobre todo para darle a nuestros pacientes más calidad de vida. Acompáñanos a descubrir que el deporte y la rehabilitación se han convertido en pilares fundamentales para el manejo moderno de nuestros pacientes en condición de hemofilia. La hemofilia es una enfermedad o un trastorno de la coagulación por un déficit de factores que generan diferentes hemorragias en órganos y sistemas. Estas pueden ir desde pequeños moretones o equimosis hasta hemorragias muy severas que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Sin embargo, cuando el sangrado se genera dentro de una articulación, se desencadena una inflamación en la membrana sinovial, es lo que nosotros llamamos normalmente sinovitis. Si persiste el sangrado o si estos sangrados se hacen a repetición, se empieza a deteriorar el cartílago y el hueso y nos lleva a lo que conocemos como una artropatía hemofílica. Esta artropatía le genera a cada individuo diferentes síntomas que van desde edema, limitación articular y un dolor crónico que puede alterar la función y la integración de estos pacientes. Mucho gusto, soy Santiago Arango Cadavid, un paciente en condición de hemofilia severa que a los 5 meses de haber nacido tuve un hematoma en el pecho, lo cual me diagnosticaron hemofilia. Tuve 3 derrames cerebrales a los 18 meses de haber nacido por la misma condición. Vivo con mis abuelos maternos, mi madre y mi abuela, que ha sido mi apoyo en este proceso. Ella ha sido como mi madre en todo esto. Es nadador de alto rendimiento, hizo su bachillerato con muchas dificultades, le gusta mucho tocar la guitarra y ahí vamos en el proceso. Ya tiene 24 años y esperamos que siga cumpliendo sus sueños y que haga de su vida pues todo lo que él quiera. Hola, soy Sebastián Mejía Cano, vivo en el municipio de Barbosa con mi mamá y mi hermana. Tengo 13 años y estudio y practico la natación. Desde muy bebé fui diagnosticado con hemofilia B severa, ya que cuando estaba muy pequeño mi madre me cargaba y se me hacían moretones en el cuerpo. Ella me fue al hospital a diagnosticarme, pero los doctores dijeron que era maltrato. Mi madre lo tomó mal porque obviamente no era maltrato, pero con el paso los médicos y todos se fueron dando cuenta que tenía hemofilia. Con Sebastián siempre ha sido un poquito difícil porque yo no sabía realmente nada de la enfermedad, ya que soy adoptada. Entonces, a pesar de que en mi familia biológica la enfermedad está muy arraigada porque tengo demasiadas personas con hemofilia, yo no sabía nada. Entonces me di cuenta de todo eso con Sebastián y fue durísimo, pero a pesar de todo lo hemos superado, hemos salido adelante. Sebastián le gusta mucho el deporte, entonces con el deporte siempre se siente muy bien. Hola, un saludo muy especial para todos. Mi nombre es David Andrés Cuartas. Soy una persona en condición de hemofilia A severa. También soy padre de una hermosa princesa que se llama Renata. Renata es una mujer portadora obligada de hemofilia. Soy miembro de una familia muy bonita. La verdad, mi mamá, mi papá, mis hermanos y mi tía materna han sido un soporte vital durante toda mi vida. Entonces, hace parte de mí mi familia. También tengo unos amigos muy cercanos que me han acompañado en mi proceso con la enfermedad durante toda la vida, que también son muy especiales y los llevo en mi corazón.
y tengo la gran oportunidad de ser gerente de la Liga Antioqueña de Hemofílicos, lo cual me pone en un lugar de liderazgo que me gusta muchísimo y que a través del contacto que tengo con las personas con hemofilia allí he podido cambiar, he podido aprender y he podido ir transformando mi vida con hemofilia. La consecuencia más limitante de la hemofilia yo diría que es la hemartrosis precisamente. Se dice que entre el 70 y el 80% de los sangrados se dan en las articulaciones. Una vez se genera este daño, no solo se daña la articulación, sino también todo el tejido que está alrededor de ella, o sea, músculos, tendones e incluso nervios. Y como consecuencia de ello, entonces vamos a tener mayor limitación. Las articulaciones más sensibles o que se afectan con mayor facilidad son rodillas, codos y tobillos. Cuando se altera el codo, se pierden algunas funciones o patrones que nos permiten la independencia en todo lo que tiene que ver autocuidado. El patrón mano-boca, mano-cabeza o mano-periné, que son los encargados de darnos la libertad y la independencia para el vestido, la alimentación. Cuando se afecta rodilla o tobillo, se altera entonces el patrón de marcha, pero también algunos desplazamientos, como son los desplazamientos en terreno irregular o subir y bajar escaleras. ¿Esto a qué nos lleva? A que esta persona se puede limitar en la participación, tanto familiar y social. Cuando hay estas limitaciones en cuanto a la integración, el daño no es solo físico, también es psicológico, porque se genera ansiedad, en algunos de ellos depresión, problemas de autoestima, que de una u otra manera van a afectarlos en su calidad de vida. De allí que nosotros decimos que cada sangrado no solo afecta una articulación, afecta la vida de una persona y de todo su entorno. Bueno, mi historia en relación a la salud articular, digamos que ha sido un poquito trágica. De niño, de adolescente, no recibí el tratamiento adecuado y oportuno de mi enfermedad, lo cual generó muchos sangrados, principalmente en las articulaciones, y estos sangrados, como sabemos, generan un deterioro y un impacto muy fuerte sobre las articulaciones. Las degradan, las corroen y bueno, las dañan. Entonces, yo actualmente convivo con secuelas físicas de mi enfermedad en los codos, en las rodillas y en los tobillos. Imagínense que la debilidad en mi codo era tanta que yo a veces no podía ni abrir la nevera de la casa. Ustedes pueden creer, abrir la nevera. A veces la debilidad era tanta que yo no era capaz de abrir la nevera de la casa. Con este proceso en el deporte empezó a transformarse todo. Empecé a ser más independiente en mi hogar, en mi casa, como persona. Subía escalas, bajar escalas. ¿Quién diría? Cosas tan sencillas de la cotidianidad de las personas. Para nosotros las personas con hemofilia son retos. Tenía discapacidad muy grave en mi rodilla derecha, tenía sobrepeso, me dolía mucho para caminar y para moverme, tenía mucha debilidad en los músculos, en las piernas y en los brazos. Y cuando inicio progresivamente en mi proceso, empiezo a notar inmediatamente los cambios. Empezó a crecer el tono muscular, empezaron a bajar los dolores de las articulaciones, empecé a ser más independiente en mi vida diaria. Mira, el dolor es una de las complicaciones más comunes y más debilitantes para los pacientes. Se pueden producir diferentes tipos de dolor. Hay un dolor que es el somático, que se genera posterior a una lesión, digamos, en la articulación, en el hueso, en el cartílago o en el músculo. Se caracteriza por un dolor agudo que aumenta con la actividad, mejora parcialmente con el reposo. El dolor neuropático se genera posterior a una lesión de nervio periférico. Esto nos puede ocurrir cuando hay una hemorragia en un músculo, como es el psoas, y afecta un nervio
y se genera entonces unos síntomas diferentes. Es un dolor quemante asociado a hormigueo o parestesias y alteraciones sensitivas y motoras. Y el dolor mixto nos combina ambos dolores, tanto el somático como el neuropático. Cualquiera de estos tipos de dolores se deben manejar de manera multimodal. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es optimizar la profilaxis o el tratamiento del sangrado. Segundo, nos tenemos que apoyar con la rehabilitación, que es un manejo no farmacológico, es todo un proceso donde intervienen estrategias de educación, de ejercicio para recuperar los arcos de movilidad, para ayudarlos por medio de prescripción de ortosis o de ayudas ortopédicas para mejorar los patrones de marcha o la independencia en las actividades cotidianas, mejorar también el manejo farmacológico, el cual debemos ser muy juiciosos porque debe ser escalonado, iniciar de acuerdo al tipo de dolor con un acetaminofén o un paracetamol, recordar que los AINES clásicos se deben evitar, que cuando son absolutamente necesarios debemos optar por los COX-2 selectivos y el uso de tramadol y de otros opioides deben ser muy bien seleccionados por los médicos tratantes. Cuando se requiere, también hay una alternativa intervencionista que tiene que ver con infiltraciones en las articulaciones o bloqueos de nervios periféricos. Si definitivamente es una complicación muy severa, el paciente está muy limitado por ese dolor, entonces están las intervenciones quirúrgicas, que ya van directamente a cambiar la parte estructural de la articulación. La verdad, pues sí recuerdo que vivía mucho tiempo en el hospital, la mayor parte del tiempo sentado, que no podía caminar por el dolor. También porque muchas personas que me conocieron de niño, que me ven ahora, dicen que he cambiado totalmente, que nada que ver con la persona que conocieron a la que conocen ahora. La rehabilitación es todo un proceso que lo que busca es llevar a la persona con hemofilia a la máxima funcionalidad posible y fuera de eso, a integrarlo a la sociedad de la mejor forma. Con ello contamos entonces con diferentes estrategias. Está la educación, está el ejercicio terapéutico que va desde recuperación de arcos de movilidad con ejercicios de flexibilidad, ejercicios de fortalecimiento para ganar fuerza de los músculos, ejercicios de equilibrio y propiocepción y el reacondicionamiento aeróbico que nos va a mejorar capacidad funcional. Todo esto es lo que busca, el objetivo fundamental entonces es mejorar función, disminuir discapacidad, mejorar la condición de dolor y propiciar que este paciente se integre y tenga una mejor calidad de vida. Sí, siempre los médicos desde muy pequeño me dijeron que el deporte era súper importante porque le fortalece los músculos, los tendones, todo, entonces siempre nos han dicho que el deporte es súper importante. Yo practico la natación y mi día a día es muy normal, muy bien, mantengo muy activo. Me gusta mucho hacer la natación y todo fluye muy bien. Sensación de empoderamiento porque ya con el paso del tiempo me siento seguro de hacer eso, pero obviamente con la control de los médicos y dándome la autorización de poder hacerlo. Definitivamente yo considero que se debe fomentar, pero de manera adaptada. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos saber las condiciones individuales del paciente, qué tipo de hemofilia tiene, qué tan severa es, qué tratamiento tiene, cuál es la condición articular actual, cuáles son sus habilidades y capacidades, cuáles son sus preferencias y con base en esto hacer una prescripción individualizada, ya sea de ejercicio terapéutico
o del deporte. Con relación al deporte, considero que se debe apoyar en todo el equipo interdisciplinario, porque aquí tenemos un mayor riesgo de traumas, entonces debemos evitar estas lesiones con educación, con todo lo que son los implementos de protección a la hora de hacerlo, pero también con el entrenamiento y la preparación previa a que este paciente inicie su actividad deportiva. Ser papá ha sido un deseo mío desde muy joven, ¿cierto? Y ser papá de una mujer siempre me ha acompañado en mi vida ese deseo. Entonces cuando la mamá de Renata me cuenta que va a ser mamá, yo recibo esa gran noticia, pero a la vez esa noticia venía acompañada con una preocupación, y era que yo me veía mi cuerpo y decía, ¿cómo voy a lidiar yo con una princesita, con un bebé, si estoy pues tan afectado físicamente? Además que en ese momento tenía sobrepeso. Entonces yo empecé a pensar qué iba a hacer, y ahí la vida es muy bonita, porque en la Liga Antioqueña de Hemofílicos hicieron una jornada de pedaleemos, de bicicletas, y yo vine a decirles a las personas que montaran en bicicleta con mucho cuidado, y me dio por montarme en la bicicleta para recordar viejos tiempos de mi adolescencia cuando sabía montar en bicicleta. Y la sorpresa fue que mis rodillas me dieron para dar el pedal, el ángulo del pedal de la bicicleta. Y ustedes no saben, después del nacimiento de Renata, ese día que las rodillas me dieron para dar el ángulo de la bicicleta ha sido uno de los días más felices de mi vida. A partir de ese día yo empecé a montar progresivamente en bicicleta, progresivamente me dolían mucho las articulaciones, pero casualmente nunca sangraba, y empecé a montar en bicicleta, a subir el ritmo cada vez un poquito más, y pues Dios, la vida me da esta maravillosa oportunidad de montar en bicicleta, y empiezo a ver los cambios físicos. Entonces, como les decía, mis rodillas estaban muy afectadas, mis pies eran muy delgados y no tenía casi masa muscular, ¿cierto? No tenía masa muscular, me dolía muchísimo, no tenía fuerza, y poco a poco con la bicicleta entonces empecé a ver los efectos con mi hija, con Renata. Ahora la podía cargar, ahora la podía subir por escaleras, podía lidiar con ella, o sea, tenía la fuerza y la independencia para poder acompañarla a ella. Entonces cada vez me enamoraba más de la bicicleta, cada vez me enamoraba más. Entonces mi reflexión va en este sentido: siempre vamos a encontrar recomendaciones, nuestros médicos tratantes nos van a dar recomendaciones, vamos a tener los espacios para nadar, para caminar, hay muchas formas de hacer actividad física y deporte, pero mi invitación es a que encuentres tu motivación, así como yo encontré la motivación en Renata. Quiero dejarles ese mensaje que fue tan importante para mí, encontrar algo que me motivara a cambiar y sobre todo a mejorar mi condición física. Y en mi caso fue la bicicleta, en mi caso fue Renata que me dio esa motivación. Pero hay muchas otras formas de motivación. Puede ser la familia, puede ser el deporte, puede ser verte mejor, verte más saludable y más sano, puede ser, no sé, encuentra tu motivación. Me parece muy interesante tu pregunta, porque muchos de nuestros pacientes quieren iniciar en un deporte. Entonces, lo primero es reacondicionarlos. Entonces, de acuerdo a la movilidad que tengan, las retracciones, primero se debe corregir con un fisioterapeuta todos estos déficits osteomusculares para prepararlo para la actividad. Pero existen deportes mucho más seguros y de menor impacto, como son la natación, el ciclismo y la caminata en plano. Con relación a la natación tiene grandes ventajas, y es que las articulaciones no tienen una sobrecarga, entonces permite que a pesar de tener algunos daños articulares, ellos lo puedan realizar libre de dolor. Además de mejorar, digamos que la capacidad cardiovascular, porque es un ejercicio aeróbico,
también involucra ejercicio de fuerza al realizar todo el gesto deportivo de la natación. Con relación a la bicicleta, muchos de nuestros pacientes que tienen problema articular en tobillo o en rodilla, y este no es tan severo, desde que les dé el rango de movilidad, o sea que su rodilla esté con un rango entre 0 a 90 grados, podrá realizar de manera independiente el ciclismo. ¿Qué es lo importante con todo esto? Es que todos requerimos una preparación antes de iniciar un deporte, porque si estamos muy desacondicionados y vamos a practicar el deporte, probablemente vamos a tener lesiones como lo tendría cualquier paciente, independientemente de su condición de salud. Yo practico natación carreras, he estado compitiendo a nivel nacional. El año pasado fui campeón 3 veces en mariposa, 100 pecho y 200 pecho. Mi día a día es madrugo a las 3 de la mañana, cojo el primer bus a las 4 de la mañana para estar aquí a las 5 de la mañana en el complejo acuático de Medellín. Entreno de 5 a 7 agua y de 7 a 8 gimnasio. El reto más grande ha sido no poder jugar fútbol, ya que es el deporte que más me apasiona, pero ya gracias a los sangrados y los riesgos que tengo con la hemofilia no se me es posible jugarlo. Ahora hay una gran ventaja y tiene que ver con los avances que tenemos en el conocimiento de la enfermedad, pero también con los avances en investigación y los nuevos tratamientos con los que contamos actualmente. Por eso, en el momento tenemos jóvenes y niños con una salud articular excelente, donde de acuerdo a su condición, al soporte que tiene también con relación al grupo de salud, a su entorno familiar, muchas veces les permitimos que realicen el deporte como es el fútbol. Hay una cosa, y en eso sí es una opinión muy personal, es que yo prefiero que realicen fútbol en ligas que de manera recreativa. ¿Por qué? Porque en las ligas tenemos educadores físicos, tenemos preparadores físicos que hacen un entrenamiento muy bien dirigido, donde nosotros como equipo de salud nos podemos acercar y dar las recomendaciones, cuáles son los cuidados que hay que tener con este paciente, y hacemos un equipo real con ellos que nos permite que el niño se pueda integrar en una actividad que es tan importante como el fútbol, no tanto por su diversión, sino porque es que es la manera como ellos socializan, como ellos desarrollan todo su sistema neurológico y osteomuscular. Entonces, evaluando riesgo-beneficio, yo, Claudia, soy partidaria de que ellos puedan realizar esta actividad física, pero con todo el rigor y la supervisión que se requiere. Digamos que durante mi vida he recibido el acompañamiento de médicos, de fisioterapeutas que me han acompañado en ese proceso de rehabilitación y he tratado de seguir las recomendaciones que me dan. También he sido activo en hidroterapia, en el programa de hidroterapia, en natación. Sí, definitivamente. Históricamente teníamos mucho miedo de que nuestros pacientes se movieran por el riesgo de un sangrado. Sabíamos que cualquier trauma podía ser mortal para ellos. Y eso nos llevó a que incluso como profesionales de salud educáramos a sus familias también en el temor del movimiento. Ahora, por fortuna, con todos los avances científicos y tecnológicos y todo el conocimiento que hemos venido desarrollando, sabemos que el ejercicio tiene una evidencia científica en mejorar la condición para que el paciente incluso sangre menos. Que si tenemos mayor fuerza, mayor propiocepción, mejor equilibrio, mejor flexibilidad, estos pacientes van a tener
menores riesgos de caídas y de microtraumas. Entonces estaríamos diciendo que el ejercicio está apoyando de manera muy positiva la profilaxis. Los pacientes son absolutamente extraordinarios por su capacidad de adaptarse a los cambios, por su resiliencia, porque me han enseñado que no existe límite, que los límites están en nuestra mente y que cuando hay familia hay una forma de salir adelante. Soy una persona extraordinaria porque no me dejo vencer por los límites que me ponen las personas, porque realmente la única persona responsable de sus límites en su vida soy yo mismo y nadie más. Soy una persona extraordinaria por muchos factores, porque tengo una familia que me acompaña y me brinda soporte en los momentos difíciles y en los momentos bonitos, porque tengo una hermosa princesa, Renata, porque tengo amigos que me acompañan en mi proceso de vida, porque la vida me dio el gran regalo de perfilarme como líder de mi comunidad y la verdad trabajar por mi comunidad es una cosa que me apasiona profundamente y que me ha permitido crecer en mi vida, aprender, inspirarme. Los mayores cambios que yo he hecho en mi vida los he hecho por la inspiración que me ha dado otra persona con hemofilia, porque me ha mostrado que sí se puede, algo que yo creía que no podía hacer. Entonces soy extraordinario justamente por todas esas personas que me inspiran y me educan y me enriquecen con sus vidas. Y bueno, soy extraordinario porque durante todo este proceso de mi vida pude ir perdonando, pude ir sanando, pude ir entendiendo y empoderándome acerca de mi enfermedad, entendiéndola mucho mejor en detalle. Y todos esos pequeños pasos, más todas las personas maravillosas que me han rodeado, me han permitido resignificar lo que significa hemofilia para mí. Y soy justamente extraordinario porque la hemofilia es de las cosas más bonitas que la vida me ha dado. Hay un reconocimiento especial que quiero hacer y es a las madres de estos jóvenes y niños hemofílicos. Son mujeres supremamente valientes y quiero agradecerles su valor y su entereza, porque estoy convencida que Dios, la vida, o como ustedes quieran llamarlo, da los hijos que la madre requiere para ser mejor ser humano y trascender en este momento de vida. Mi consejo para las mamitas que tienen niños con hemofilia, que tienen esta condición, es que siempre los apoyen con el deporte, que siempre los estén impulsando a que el deporte es súper importante, porque siempre les va a fortalecer su cuerpo, siempre van a estar activos, entonces el deporte es súper importante. Los pacientes hemofílicos hagan natación porque eso les ayuda a mantener las articulaciones en muy buen estado. Mi último mensaje para ti es que sí se puede, ¿cierto? Sí puedes lograrlo, sí puedes transformar tu vida, sí puedes incorporar un deporte, cualquiera que sea, el que más te guste, ojalá. Sí puedes crecer y fortalecer tu cuerpo y cuidar tus articulaciones. Estoy seguro que sí se puede. Busca en tu entorno, busca a tu alrededor, busca a tu equipo de salud y seguramente ahí vas a encontrar las formas de hacerlo.